Adelante, adelante, hermano hermano Marín y esposa. Buenas noches, buenas noches, gracias, muchas gracias, hermana Lucero, por esta gran invitación. De verdad que sí, complacido primeramente con el Padre Celestial. Eh, Gracias a todos por tomarse el tiempo para escuchar esta hermosa noche de hogar. Y gracias por el enlace a leer de Lizarra, ¿verdad que sí? Yo me llamo el obispo Lewis Marín, soy del barrio Libertador. Y me acompaña mi esposa Nancy Simanca, primera consejera de las mujeres jóvenes. Vayan mis bendiciones para todos. Bueno, el tema hoy se trata del enfoque de Jesucristo. ¿Hacia dónde estás mirando? Esto es para todos los jóvenes solteros de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Es muy importante tener un enfoque de cómo debemos mirar a Jesucristo. Tengo tres desafíos que los jóvenes hoy en día, más que todos, tienen y que deseo compartir con ellos y hacerle una pregunta al final. Primeramente tenemos las redes sociales, el scroll infinito y el consumo pasivo que nos quita el tiempo valioso de manera sutil. Como segunda tenemos el procrastinar, esta costumbre es tan común de posponer las metas y deberes importantes para más tarde. Y como tercer punto, el qué dirán, el temor constante a equivocarnos al fracaso o al juicio de las demás personas. La pregunta que le haría yo es, si pudieran eliminar una sola distracción con solo chasquear los dedos, ¿cuál elegirían ustedes, mis estimados jóvenes? ¿Las redes sociales, procrastinar o el qué dirán? Espero sus comentarios, por favor. Yo creo que las redes sociales. Hermanos, somos adultos solteros, somos jóvenes, Yo estamos también. guapos y hermosos, pero somos solteros, somos Ok, el Eh, hermano yo el eh, opinó sobre las redes sociales. hermano ¿Por qué Moisés. Yo nos puede creo decir, que, por favor? yo creo que lo más importante fuera eliminar las redes sociales porque muchas veces, bueno, las redes sociales traen muchas cosas buenas, porque por ejemplo, ahorita nosotros nos estamos comunicando de un país, todos estamos en distintos países y sin embargo estamos conectados en este momento y si no existieran las redes sociales, no tuviéramos. Ya, entonces hay que ver en qué manera y cómo utilizamos las redes sociales. Cuando vino la bien, pandemia, sostentíamos nuestro trabajo por medio de redes sociales. Pero si bien, pondríamos a elegir un fin de semana, una semana entre las redes sociales o detener algo, las redes sociales se puede detener y se puede vivir sin redes sociales una semana. hay algo muy importante que yo quisiera también exponer o opinar. Como dice la hermana, hoy vemos que nuestro Padre Celestial usa las redes sociales para compartir su evangelio a través de nosotros, sus hijos en la tierra, los miembros que han logrado una conversión y que están firmes en su evangelio y que se esfuerzan por guardar sus mandamientos. Vemos el Evangelio de Jesucristo predicado en todo el mundo y por sobre todas las redes sociales que existen, Instagram, TikTok, Facebook y tantas otras, ¿no? Es muy importante esto para nuestro Padre Celestial y también para nosotros. Cuando nosotros entramos, por ejemplo, yo busco algo en TikTok, de algún mensaje, algo que pueda también transmitir a los miembros de la llama donde yo asisto o a otros amigos, compartir en mi estado, a hermanos, amigos que no son miembros de la iglesia, que los pueda ayudar a compartir el Evangelio con ellos y compartir el Evangelio del Padre Celestial a ellos que no conocen el Evangelio, haciendo caso a las palabras de Nefi y de Lei, cuán importante es compartir estas cosas. Nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que cuando entramos a Facebook, sí nos vamos a encontrar con muchas otras cosas que nada que ver con la iglesia y por ahí con cosas muy obscenas. Bueno, hay que pasar de largo, lamentablemente es así.
tenemos que pasarla de largos, porque ¿qué quiere el enemigo? Que nosotros no compartamos nada en redes sociales, que si podemos sacar las redes sociales para que no se comparta nada y menos personas sepan del fruto del árbol que nosotros hemos probado, porque es imposible no compartir el fruto del árbol. El mismo sueño de ley, él lo dice, he aquí yo me hallaba comiendo el fruto del árbol y quise compartirlo con mi familia. O sea, no solo con nuestras familias queremos compartir. Cuando nacemos espiritualmente de Dios, como el profeta José Smith dijo, no solamente queremos el bienestar de nuestro vecino o nuestros parientes queridos o nuestros seres amados alrededor, nuestros hijos, nuestros propios parientes, sino que queremos el bienestar en sí globalmente de todos, porque ya los vemos como nuestros hermanos. Sí, y como hijos de Dios, en realidad queremos compartir el Evangelio con todo el mundo y usamos las redes sociales para eso. Lamentablemente, cuando entramos en Facebook o entramos en Instagram o en TikTok, nos encontramos con otras cosas que nos pueden atraer también o distraernos, pero debemos tratar de evitar que eso suceda, que el enemigo use esa distracción para no compartir lo que hemos, o no ver a lo que hemos entrado a ver. Por ejemplo, algún mensaje de recorte de algún profeta, mensajes de los miembros de la iglesia de otros países, que son mensajes cortitos, pero son con mucha profundidad, ¿no? Y nos alimentan tanto a nosotros como nosotros podemos alimentar a otros, ¿no? A través de ese mensaje. O sea, es muy, muy importante, yo creo, es mantener las redes sociales, pero hay que fijarse en qué es lo que vemos cuando entramos, cómo la usamos, ¿no? Como dice la hermana, cómo usamos nuestras redes sociales. Ex- eh, apreciado hermano, excelente reflexión. Eh, Podemos ver que debemos desechar lo malo y escoger lo bueno, ya que el enemigo es quien nos desvía de ese enfoque. Cuando nosotros nos enfocamos en Jesucristo, ¿verdad? Y miramos hacia Él, tenemos la Claro. oportunidad de escoger. Y el enemigo siempre va a buscar que escojamos el lado opuesto. Pero nosotros, si Ujú. seguimos a Jesucristo, vamos a estar de su lado. Entonces, es muy importante porque fíjense, ahorita yo estoy conversando con ustedes y me siento muy feliz, pues, de poder conocer tantas personas, tantos hermanos y poder compartir esta noche de hogar. Yo tengo una hermana en Argentina también y yo disfruto poder interactuar con ella. Eso es algo bueno para nosotros. Pero como dice usted, hermano, las redes sociales, a veces estamos viendo una página y de repente sale algo malo allí que no esperamos. Ese es el enemigo que está actuando en contra de nosotros. Entonces debemos de desechar lo malo. Estar siempre Es- atentos a los desafíos que el enemigo tiene para nosotros. Muchas gracias. sí, Quería hablarle también de la trampa que presentamos siempre de estar ocupados, ¿verdad? Tenemos la trampa actual, que es el ruido y la hiperconexión. Mucha prisa y poco avance. Agendas llenas de cosas por hacer, pero con la sensación interna de no avanzar hacia ningún lado. Tenemos la atención dividida. Demasiados estímulos a la vez debilitan nuestra capacidad para centrarnos en lo eterno. Y tenemos la salida, que es el progreso con intención, que es el enfoque espiritual. Nuestro Salvador nos enseña a concentrar la mente en aquello que realmente nutre el alma. Y debemos tener metas claras, aprender a alinear nuestras tareas diarias con nuestra identidad divina. Por supuesto, ¿cuál escogerían ustedes, la trampa actual o la salida? ¿Sí me escuchan? sí, yo voy a esperar qué opinen los hermanos y después, Sí, Hermano, ok. ¿puede repetir la pregunta? Ok, tenemos la trampa actual, que es ruido e hiperconexión. Ok, mucha prisa y poco avance, agendas llenas de cosas por hacer, pero con la sensación interna de no avanzar hacia ningún lado. Tenemos la atención dividida, demasiados estímulos a la vez debilitan nuestra capacidad para centrarnos en lo eterno, tener ese enfoque hacia Jesucristo. La salida sería el progreso con intención, que es el enfoque espiritual.
El Salvador allí nos enseña a concentrar la mente en aquello que realmente nos nutre el alma. Y cuando tenemos metas claras, podemos aprender a alinear nuestras tareas diarias con nuestra identidad divina. ¿Cuál sería el más importante de ambos? Pues yo creo que sería, es como todo en nuestras vidas, ¿no? Cada uno le da la importancia o la prioridad a las cosas que creemos que son importantes, ¿no? Pero muchas veces nuestro enfoque va basado más en la parte terrenal, en la parte temporal que en la parte celestial, ¿no? Entonces sería como reordenar prácticamente nuestras prioridades, ¿no? Y pues tener bien en el enfoque de, pues de que debemos de estar siempre con una mira con una mira celestial, como dijo el profeta, que teníamos que ver con, teníamos que pensar de manera celestial, como dijo el profeta Russell M. Nelson. Entonces, pues muchas veces nos llenamos de muchas tareas que olvidamos esa parte, ¿no? De saber o de comprender o ver prácticamente qué es lo que nos está llevando a la parte celestial. Nos enfocamos más en la parte temporal. Excelente, hermano Moisés. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, me gustaría decir también algo que es muy importante entender que nosotros, más allá de que nos esforcemos por guardar los mandamientos de Dios, siempre vamos a encontrar imperfecciones en nosotros y es más, cuando más nos acercamos a Él, más deseos tenemos de guardar los mandamientos, más deseos tenemos de trabajar en su obra y más deseos tenemos de darle tiempo a sus cosas, a darle tiempo a las escrituras, a leer, pero a leer realmente, a llevar el Ven Sígueme semanalmente y sin saltearme una semana porque justamente esta semana se dio la clase del sacerdocio. Bueno, no voy a leer el Ven Sígueme porque tengo la clase del sacerdocio el domingo. No, debo ser como continuado, como una continuación. Es leer el Ven Sígueme desde enero a diciembre. Eh, Hoy me tocó dar la clase del sacerdocio a mí y sin embargo yo sigo la clase del Ven Sígueme al pie de la letra. No soy el maestro de la escuela dominical, pero el domingo pasado y ya un par de domingos me ha tocado dar la clase de la escuela dominical también, porque los maestros, que es un matrimonio, a veces tienen algunas circunstancias que no pueden ir a la iglesia, tienen dos chicos y bueno, uno de ellos o en algún momento se enferman y los tienen que llevar al hospital y eso hace de que yo siempre esté preparado para dar la clase del Ven Sígueme también. Eh, entonces, como en este caso estamos al servicio de Dios, ¿no? Le damos tiempo a las cosas de Dios que son más importantes y las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta que si no nos sentimos alineados con el Padre Celestial, si sentimos que la iglesia se torna muy pesada o muy frustrante o muy, como me siento así como póngale, desalineado, desalentado, bajoneado y todas esas cosas, es simplemente porque no estoy poniendo a Dios en primer lugar. ¿Sí? Cuando yo pongo y dejo que el Padre Celestial prevalezca en mi vida, aparte del trabajo, eh, yo veo tele, veo películas, elijo los canales para ver, pero le doy tiempo realmente a a las escrituras. Como le dije, el Ben Sígueme, lo leo todos los días. El libro de Mormón leo mínimo un capítulo todos los días, lo comparto por audio en el estado, en los grupos, con mi propia voz. Y me encanta escucharme, siento que me edifico con mi propia voz. Porque cuando hablamos por el poder del Espíritu del Señor, nuestra propia voz nos puede edificar. Nuestro Padre Celestial habla a través de nosotros. Tenemos que entender eso, que Él es su voz que habla a través de nosotros y nos edifica. ¿Sí? Y eso es muy importante, darle tiempo a Él, a las cosas de Él. Y después vamos a tener tiempo para lo demás, para el trabajo, para el deporte. Yo también juego al fútbol, salgo a entrenar, entreno en la tarde, aparte al lado del trabajo, y me doy tiempo para estar en la iglesia todos los domingos, llueva o no llueva.
para bendecir la Santa Cena. O sea, estamos al servicio del Padre Celestial y Él es el enfoque, como dijo el hermano, el enfoque es Jesucristo. Él es nuestro mejor porvenir, nuestra felicidad, nuestra vida plena, y vivimos, a pesar de las aflicciones o pruebas que tengamos, como dijo Nefi, vivimos de una manera feliz, porque no se puede negar que no somos felices, a pesar de las circunstancias que vivamos, como dijo el profeta Russell M. Nelson. Podemos sentir gozo a pesar de estar sufriendo, es algo increíble, de estar pasando por algo duro o difícil y sin embargo podemos sentirnos bien, o sea, feliz. Bueno, ese es el gozo de Jesucristo, ¿no? Que nos da por nuestra obediencia, más allá de que nuestros esfuerzos son imperfectos, como enseñó el apóstol Todd Christopherson, con nuestros esfuerzos imperfectos, nuestro Padre Celestial nos permite trabajar con Él en su obra y somos aceptados por Él, aún así con nuestras imperfecciones. Él nos ama por ello realmente. Muchas Yo gracias, también hermano. opino, yo también opino Ok, igual que los hermanos, ¿no es estamos, verdad? hermano. ¿Puedo hablar? Sí, Porque claro. nosotros vivimos aquí en la tierra, donde tenemos que saber balancear o dividir nuestro tiempo. Todos tenemos que trabajar sí o sí. Todos ir a la iglesia. Todos tenemos un montón de cosas que hacer. Entonces, cada uno tenemos que saber cómo dividir nuestro tiempo. Sabemos, aquí en Ecuador el trabajo son 8 horas. De 8 a 4 nadie puede tocar ese tiempo, o de 12 a 10 nadie puede tocar ese tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, en lo personalmente, yo soy dueña de mi propio negocio. Llego a mi negocio 7 de la mañana, salgo 6 de la tarde. Durante el día no puedo dedicar el tiempo a Dios. Pero sin embargo, el domingo es el de la iglesia y yo no permito que nadie lo toque para trabajar para nada. Igual, me voy de mi trabajo al gym, pero del gym vengo a leer mis escrituras. Tengo que dedicarle tiempo a mis escrituras. Yo estaba sin llamamiento y le fui y le dije al obispo, ¿qué pasó? Estoy tanto tiempo sin llamamiento, me he dedicado al CBB, al negocio, y el llamamiento, y Dios, dame un llamamiento, le digo Rolando, porque el obispo es mi amigo, dame un llamamiento. ¿Qué llamamiento Nelly está lista para trabajar? Al que Dios me llame a SID. Ya. Yeah. Bueno, me dio un llamamiento que no es tan difícil, cada dos veces a la semana, al mes, maestra de mujeres y hombres jóvenes. Entonces, el tiempo tenemos que saberlo dividir para poder estar en todas las cosas. Porque sabemos que aquí en la tierra el que dice, yo me dedico solo a las cosas de Dios, debe de trabajar. Solo tenemos que saber dividir la escritura. Yo antes el libro vencía, yo no me lo leía, soy sincera. Pero a lo cual que ya me llamaron como maestra, sí o sí me tengo que leer el libro. Por lo consiguiente, si me leo el libro, me leo las escrituras. Ya. Entonces es muy importante saber dividir nuestro tiempo y no olvidarlo de hacer nuestra noche de hogar, de visitar, de ser hermano ministrante. Muchos hermanos necesitan de nosotros. Y sin embargo, a veces, es que a mí no me gusta ministrar, pero esa pareja que te toca, esa persona te necesitan. Entonces hay que sacar tiempo también para la administración, para trabajar en nuestro llamamiento, para todo, pero también para nuestras cosas terrenal, porque tenemos que vivir. Sí. Se dieron cuenta que pasar del estudio del Libro de Mormón a Doctrinas y Convenios el año pasado fue un antes y después, como algo distinto, algo diferente, que cuando entramos en Doctrina y Convenios con el Ven Sígueme, resultó como entrar en un lugar que no conocía, o aunque ya habíamos leído Doctrina y Convenios, ¿verdad? Pero al empezar a estudiarlo, nos pareció raro y extraño, como en este año cuando entramos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos pareció como algo raro y extraño, pero cuando empezamos a transitar por ese el raro y extraño, empezamos a darnos cuenta que eso se empieza a tornar como algo familiar, ¿no? Y después empezamos a adquirir el conocimiento que necesitamos saber de esos acontecimientos, tanto en Doctrina y Convenios como en
en el Antiguo Testamento, ¿no? Y bueno, el libro de Mormón, por cierto, ni hablar. Excelente, hermano, excelentes comentarios. Bueno, lo que le puedo decirle es, como reflexión, manera de reflexión, que debemos de tener un equilibrio entre lo que es el enfoque Silvia quiere espiritual. decir algo. El Adelante, le hermano escuchamos. Ángel Silva quiere decir algo. Ok, le escuchamos, hermano Ángel. Sí, buenas noches familia. Sí, buenas noches con todos. Creo que aquí el tema me parece que lo que usted ha planteado, hermano Ledwis, lo que ha planteado usted es el tema de una oposición entre Sí, dispersión y concentración. O sea, estar enfocado en diferentes cosas a la vez o en una sola cosa. Y eso puede aplicar aún estando en la iglesia. Yo puedo ser muy activo, puedo tener llamamiento, pero puedo estar disperso. Puedo estar enfocado en muchas cosas a la vez que de repente no son en ese momento mi prioridad. ¿No? De repente estoy enfocado en templo, en muchas cosas, y a veces no estoy enfocando mis energías en una sola cosa para que haya resultados, para ser más productivo, más eficaz. En las redes sociales, por ejemplo, no tengo ningún plan. ¿Qué pasa? Me jalo una cosa, otra cosa, al final tengo un montón de información que no puedo procesar adecuadamente y no trabajo en nada en concreto. Tengo información que de repente no me va a servir, no la voy a utilizar todavía. Entonces, yo creo que la idea sería justamente tratar de concentrar la energía, el tiempo, lo que ustedes están comentando, en pocas cosas al mismo tiempo, pocas cosas a la vez, para que haya resultados. Sea o no sea uno activo, tengo o no tengo un llamamiento, me parece que la idea es eso. A mí en la misión aprendí eso, ¿no? En la misión nos enseñamos siempre a trabajar en pocas cosas, pero ser más eficaces en esas pocas cosas en las que uno trabaja, ¿no? Para que el efecto sea mayor. Poco esfuerzo, grandes resultados. Poca inversión, grandes resultados. No que yo haga un montón de cosas y tenga pocos resultados. O sea, la idea no es que yo camine y haga un montón de cosas, sino que yo haga lo menos posible y tenga más resultados, sea más efectivo, más eficaz. Yo conozco un hermano, por ejemplo, que a veces se traslada a grandes distancias, con el fin de, él piensa de que eso es algo bueno porque estoy trabajando en el alba del Señor. Yo digo, oye, no, si tu tiempo es más valioso, toma un mototaxi, una moto. ¿Por qué? Ahorras tiempo, ahorras energía. No es que tú te mates caminando y estás agradándole a Dios. No, usa la cabeza, sé inteligente. Entonces, eso creo que es la idea, ¿no? La idea es que no me disperse tanto, sino que sea más eficaz, en pocas cosas a la vez. Eso quería comentar, familia. gracias, excelente. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, obispo, yo quiero comentar algo. Ok, hermano, le escuchamos. Eh, Mi nombre es Julio García para servirles. Agradecido, un placer. Básicamente, realmente, el evangelio es de organización. O sea, tenemos que organizarnos individualmente y como familia. Así es como el enfoque principal que es Jesucristo, ahí vamos a mantenernos. Y a veces las metas no se cumplen. Sin embargo, tenemos que esforzarnos para llevar a cabo todo eso, porque tenemos el potencial para hacerlo. Y tenemos el gran apoyo de nuestro Padre Celestial. Y de esa manera vamos a progresar en esta estadía, en esta tierra. Eso es lo que quiero comentarles. Gracias. Gracias, mi estimado. ¿Alguien más? ¿Algún hermano que quiera opinar? Ok, Prácticamente, hermano. puedo opinar, perdón. Sí, claro, hermano Moisés. Prácticamente, como recordamos cuando Jesucristo estaba con esta María y Marta estaba haciendo los quehaceres del hogar. Entonces, Jesucristo le dijo que le dijera a su hermana que fuera a ayudarle, que porque tenía muchas cosas que hacer. Entonces Jesucristo le dijo, pues cada quien pone, bueno, no le dijo así, pero le dio a entender que cada quien pone su corazón donde pues quiere que esté, ¿no? María estaba con Jesucristo porque era su prioridad y Marta estaba haciendo los quehaceres del hogar porque esa era su prioridad. Entonces cada uno pone en su corazón donde están nuestras prioridades. De igual manera, pues consciente o inconscientemente, constantemente nos estamos llenando de actividades cotidianas o nos saturamos de muchas actividades. Muchas veces es a lo mejor
se ocupa muchas veces como terapia ocupacional, ¿no? Para no sentir ansiedad, para no sentir tristeza de que estamos pasando alguna situación pues difícil. Entonces constantemente pues estamos adquiriendo pues estar ocupados para no estar pensando, para no estar ansiosos, para no estar en nuestra mente no esté en ciertas situaciones, ¿no? Pero aquí, como bien dicen todos los que me antecedieron, pues realmente es donde ponemos nuestro corazón. Porque si en algún momento dado, si estamos trabajando, trabajando, estamos haciendo cosas, pero si en algún momento dado se nos dice, tenemos que ir al templo o tenemos que hacer algo para servir al Padre, pues ahí también no depende de nosotros, dónde tenemos nuestro enfoque o nuestro corazón. Si nosotros estamos dispuestos a dejar de hacer las cosas que estamos haciendo para poder poner nuestro enfoque en Jesucristo. Gracias. Quisiera, Excelente. quisiera ¿Alguien compartir más? 12, sí, quisiera Ok. compartir 3 escrituras cortitas que están en segundo Nefi 32 en cuanto a lo que más o menos estamos hablando, para llevar un poquito más de claridad al tema. ¿Puede ser? Dice, esto está en segundo Nefi 32, dice, los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto os dije, deleitaos en las palabras de Cristo, porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Por tanto, si después de haber hablado yo estas palabras no podéis entenderlas, será porque no pedís ni llamáis. Así que no sois llevados a la luz, sino que debéis perecer en las tinieblas. Porque aquí os digo otra vez que si entráis por la senda y recibís el Espíritu Santo, Él os mostrará todas las cosas que debéis hacer. Es tan claro lo que dice, ¿no? Que si entramos por la senda, y la senda es el arrepentimiento diario, siempre reconociendo nuestros errores, que somos débiles delante del Padre Celestial, no tratándolo de aconsejar a Él o querer hacer las cosas a nuestra manera en su iglesia, porque debemos trabajar a su manera, debemos buscarlo, debemos, como dice Nefi, pedir, llamar, golpear, ir al Padre Celestial. Entonces es cuando, de acuerdo a nuestra humildad, a nuestra disposición para trabajar para Él, como Él dijo en Doctrina y Convenios 64, 30, 32, 33 y 34, en el último versículo dice, y yo el Señor requiere un corazón dispuesto, bien dispuesto, dijo, un corazón y una mente bien dispuestos. O sea, si nosotros estamos dispuestos a trabajar en su obra, entonces es cuando el Espíritu Santo nos va a mostrar las cosas que debemos hacer en su obra y nos va a poder alinear con nuestro tiempo, con el trabajo, con todas las actividades que tenemos para hacer en la semana y vamos a ir encontrándole tiempo para todo. Hay mucho trabajo realmente en la iglesia de nuestro Padre Celestial, muchísimo. Y la verdad, como dijo el hermano, por ahí queremos hacer todo, pero en realidad no podemos hacer todo. Vamos haciendo las cosas más importantes. El Espíritu nos lleva a hacer las cosas más importantes dentro de su iglesia, a nuestra capacidad, la capacidad de cada uno, hasta donde nosotros podemos servirle a Él realmente. Y esa es la gran ayuda que tenemos, ¿no? Nosotros, sin el Espíritu del Señor no podríamos estar en su obra, no podríamos trabajar. Siempre y cuando nosotros seamos humildes y vayamos al Padre siempre en oración, buscándolo, Él nos va a brindar esa guía. Y esa guía es el Espíritu del Señor que nos da también paz, gozo, consuelo y fortaleza para seguir en su camino y seguir trabajando en su obra, ¿no? Familia, quería añadir algo, sí, a lo que dice el hermano Manuel. Cuando yo Ok. escucho algo así como de eso que le comenta el hermano Manuel, yo pienso a veces de que estamos muy enfocados en todo lo que es espiritual y llamamiento, y a veces me queda la sensación que no estamos trabajando mucho en la parte temporal. Me queda esa impresión. ¿Y la parte temporal, cuándo? Recordemos que como varones nos corresponde qué cosa? Proveer, proteger y presidir, ¿sí o no? Son nuestros tres deberes como varones. Y para proveer hay que estar preparados, ¿no? La parte temporal, el trabajo, la profesión, todo eso, ¿no? El desarrollo. Entonces, yo entiendo que es lindo trabajar en la iglesia, es muy bonito.
se siente muy bien, pero también la parte temporal es importantísima. O sea, ¿qué tanto hago yo también temporalmente para ser autosuficiente? ¿Cómo me estoy preparando? ¿Qué pasos estoy dando para alcanzar mis metas temporales? O simplemente estoy viendo qué cosa viene por ahí, quién me toca la puerta, una oportunidad o por ahí. O estoy trabajando conscientemente en mis capacidades para poder alcanzar las metas. Porque si no, voy a ser siempre una persona dependiente, siempre toda la vida. Entonces necesitamos también enfocarnos en la parte temporal. Lindo la iglesia, me parece genial, pero también la parte temporal me parece que es fundamental. La semana tiene 7 días, un día de adoración, 6 días de trabajo duro, ¿no? Trabajo duro también hay. Eso quería añadir, familia. Ok. Agradecido. ¿Algún hermano más? De verdad que me alegra mucho porque hay mucha interacción y eso me gusta. Em, para hacerlo más sencillo, estimados hermanos, El Salvador nos enseña en la parte espiritual, y lo dice bien claro allí, debemos concentrar la mente en aquello que realmente nutre el alma. Es como la palabra de sabiduría, ¿verdad? Nosotros tenemos que escoger cuáles son los alimentos que nos nutren a nosotros, nuestro organismo, cuáles son los que nos benefician. El enfoque es concentrar la mente y tener presente a nuestro Salvador y colocar siempre, tener las cosas en la balanza, tener un equilibrio para todo y que la prisa no nos ahogue, pues. Debemos siempre enfocarnos en la meta, tener metas claras, aprender a alinear nuestras tareas diarias con nuestra identidad divina, que es lo que se nos manda. Agradecido por su comentario, hermano. Eh, Podemos hablar en confianza. Quisiera hacer una pregunta abierta. ¿Cuál es el mayor obstáculo o temor que sientes que frena tu crecimiento personal o profesional hoy en día? Puedes escribir tu respuesta en el Zoom o abrir el micrófono. ¿Escucharon la pregunta o se la puedo repetir? Sí, sí, por favor, si la puede repetir. Ok. ¿Cuál es el mayor obstáculo o temor que sientes que frena tu crecimiento personal o profesional hoy en día? Los Bueno, escucho, hermano. sí, una de las respuestas podría ser como, por ejemplo, a veces existen temores de hacer algo, porque como el fracaso, puede caer uno al fracaso y por esa razón es que no lo hace. Y entonces, o no se siente uno capacitado para poder hacer determinada tarea, como por ejemplo, un abogado recién graduado o un ingeniero, un arquitecto que está recién graduado tiene temor a trabajar en su profesión. ¿Por qué razón? Porque no tiene la experiencia. Entonces muchas veces a nosotros nos pasa eso, a la mayoría de personas. Pues hemos pasado por algunas experiencias y a veces uno, como ya pasó por eso, tiene miedo de volver a caer a lo mismo. Entonces ahí es donde uno tiene que tener esa gallardía o esa valentía de poder salir adelante y no tener ese temor. Excelente, hermano. Ajá. ¿Alguien más? ¿Un comentario? ¿Jóvenes? Pues Ok. yo creo que muchas veces estamos esperando a que el paso que demos sea firme y sea en un punto pues seguro, ¿no? En muchos aspectos de nuestra vida. Prácticamente yo no así como pues estoy preparando la parte, bueno, yo pues bueno, tuve miedo para empezar un negocio, porque estando trabajando en una empresa y que empecé a crear un negocio y ahí tuve miedo, ¿no? La incertidumbre de que si me descubren y si me echan porque estoy vendiendo productos. Entonces empecé mi negocio y ahorita pues es el miedo a que si me salgo y no funcione. Entonces yo creo pero yo siento que el valiente no es aquel que no tiene miedo. Todos tenemos miedos porque es un medio
Es un método de protección que tenemos como seres humanos, el miedo. Pero el valiente también tiene miedo, pero el valiente es aquel que afronta ese miedo y lo vence. Entonces, pues yo creo que todos tenemos que llegar a ese punto, a ser valientes y afrontar esos miedos. Entonces yo, desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal, pues estoy tratando de poner todo bajo control para poder dar ese paso firme. Gracias. Excelente, hermano. Hay algo muy importante que debemos recordar, lo que el Señor enseñó en el Sermón del Monte en Jerusalén y después a los nefitas. Él dijo que no busquemos las riquezas, sino que primero busquemos el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Yo creo que ese es el primer plano por lo cual nosotros debemos enfocar. Estar bien con nuestro Padre Celestial, hacer todo lo posible con nuestro Padre Celestial, sus promesas las cumple. Él en Doctrina y Convenio 82:10, él enseñó que cuando nosotros hacemos lo que Él nos manda, Él se siente obligado a cumplir sus promesas. En Malaquías también enseñó acerca del diezmo, que si nosotros somos fieles en el diezmo, Él hasta nos pide que lo probemos en eso. Yo no lo hago, por supuesto, nunca lo voy a hacer. De decir, bueno, ahora te voy a pagar el diezmo y quiero que, a ver, ¿en qué me vas a bendecir? No, simplemente lo hago por amor, por mi fe en Él y porque quiero guardar sus mandamientos. Ahora, sé que Él va a cumplir sus promesas, será en estas vidas o en la siguiente, pero vamos a tener todo y aún de sobra, como Él dijo, abriré las ventanas de los cielos y derramaré tal bendición que sobreabunde, que no podrán contenerla. Bueno, en eso es lo que tenemos que creer. Aunque hoy tengamos lo justo y suficiente para vivir, debemos acomodar nuestro tiempo para servirle a Él y dejar que las cosas sucedan, porque el Señor obra y hace milagros por medio de la fe. Si nosotros no le demostramos fe y salimos corriendo a buscar cómo progresar, cómo hacer las cosas sin haber hecho, o sea, hacemos poco y nada en su iglesia, como queriendo hacer las cosas por mi cuenta, este, creo que nosotros debemos enfocarnos primero en Él y estar al día con Él y dejar que las cosas sucedan, porque Él produce milagros y los milagros nos van a sorprender realmente. El vivir con lo justo y ser feliz ya es un milagro, ya es un milagro. El poder estar en su iglesia y ser fiel pagador de diezmo es un milagro. El estar todos los domingos en su iglesia, bendiciendo la Santa Cena, dando testimonio y compartiendo su evangelio, es un milagro también. Entonces, poder ir al templo y ser investido, hacer sellamiento por mis padres, por mi mamá, por mi hermana, como ya lo hice también, es un milagro realmente. El Padre nos abre las ventanas de los cielos a su manera y cuando Él lo crea justo en su tiempo, nos dará las cosas temporales o terrenales que sabe que también las necesitamos, pero yo creo que la experiencia que tuvo con los nefitas hace que se sujete un poco con nosotros, porque ustedes vieron que los nefitas en poco tiempo progresaban de una manera esporádica, algo inmenso, de repente eran ricos y tenían de sobra, pero ¿qué hacían? Ponían su corazón en las riquezas, tanto así que se olvidaban del Señor, de ir a la iglesia, de orar, ¿sí? Entonces, quizás eso el Padre Celestial con nosotros nos sujeta un poco porque no quiere que nos pase lo mismo, ¿no? Quizás es así, quizás no, pero Él es quien maneja los tiempos y solo nosotros tenemos que buscar las riquezas de Él, de su reino, de su amor, estar bien con Él. Y todas las cosas, lo demás va a ser añadido, se nos dará por añadidura. No debemos sentirnos apesadumbrados, como dijo él, ni siquiera penséis lo que habéis de comer mañana, ni siquiera penséis lo que habéis de decir, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, porque es así.
Excelente, hermano. ¿Algún otro participante que quiera dar su opinión? La respuesta. Ok, Buenas hermano. noches, buenas noches, hermanos. Yo quisiera compartir algo. Eh, Adelante, hermano. nosotros como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, este, el secreto de todo lo que he escuchado con los hermanos es una parte, pero todo palabra, todo escritura, tiene su propósito, el por qué lo leemos, por qué lo repetimos, por qué muchas cosas. Pero ¿sabe dónde está? Bueno, en lo personal, a mí donde me ha funcionado como persona, que a veces pasamos situaciones difíciles, es cómo está la comunicación nosotros con Dios. ¿Por qué? Porque yo al principio, cuando voy a contar un poquito mi experiencia. Cuando uno está, a mí me da mucho miedo cuando estamos muy tranquilo y decimos, "Ah, el Padre Celestial me ha bendecido mucho porque he sido fiel, he cumplido con el diezmo, y nos confiamos. Nos olvidamos que venimos a un mundo de probación, que aquí podemos estar en una situación bien y al rato puede cambiar. ¿Por qué le digo que la comunicación con Dios es muy importante? Porque es cuando uno se da cuenta quién está guiando tu vida, quién. Porque si uno dice, todo está bien, pero si yo tengo conciencia que el que guía en mi vida es Dios, pues todo lo demás, yo- cuando uno pasa situaciones difíciles, pongamos, hablando en lo profesional, y en lo profesional eres una persona profesionista y de repente te quedas sin trabajo o sin el sustento, la verdad nos da pánico, porque a veces somos el pilar, el varón es el pilar de la familia, o a veces la hermana que está sola y tiene que sacar su familia. Pero entramos en pánico, pero cuando decimos yo tengo una comunicación con Dios y sé que el momento que estoy pasando, esta situación, es para algo o por algo, siempre pregúntense eso, porque mire, a veces queremos que las respuestas lo queremos al momento. Y yo siento que es el miedo a que nos vemos, de que no vemos más allá. Pero cuando tenemos comunicación con Dios, confiamos en Él y que las cosas se van a dar en el momento preciso y para qué. Y si no se da es porque tengo algo que aprender y entonces las cosas cambian. Apagó su micrófono, hermano Marín. Está apagado su micrófono, no se escucha. Ok, gracias, hermana. Muchas gracias. Hay dos formas de ver el camino, ¿verdad? Tenemos el camino del estancamiento y el camino del progreso. Tenemos el temor limitante. O sea, cuando decimos no valgo para esto, ver el error o el fracaso temporal como un destino definitivo en lugar del aprendizaje. Tenemos también la comparación constante. Cuando comparamos nuestra vida real con las vidas editadas y perfectas de otros en redes, el camino del progreso sería la mirada hacia el Evangelio, el arrepentimiento diario, el don divino de la creación que nos permite sanar y perfeccionarnos. La identidad divina, el Señor valora tu dirección y tu esfuerzo por seguir y no la comparación con otros. Esto es muy importante porque la velocidad no es todo. El 100% no es todo. El crecimiento real es el progreso paso a paso. Nuestro Padre Celestial nos diseñó la vida terrenal para exigirnos perfección inmediata. Este es el espacio de aprendizaje guiado y constante de nuestro esfuerzo diario. Yo les haría otra pregunta.
¿Cómo cambia tu paz interior cuando recuerdas que el Señor valora tu esfuerzo sincero de hoy mucho más que el ritmo del mundo? Repito la pregunta. ¿Cómo cambia tu paz interior cuando recuerdas que el Señor valora tu esfuerzo sincero de hoy mucho más que el ritmo del mundo? Les escucho, hermano. Y cambia muchísimo, porque cuando cuando iba a la iglesia, nosotros la reunión tenemos a las 10 de la mañana, iba pasando por una calle donde siempre se reúnen gente para tomar y beber. Ellos están ahí los lunes, cualquier día de la semana. Y eran domingo hoy a las, no sé, 10 menos 20 más o menos. Y había un grupo ahí tomando. Y recordé las palabras del apóstol Bernard, donde él dijo, este, creo que fue en la conferencia anterior de esta del 2026, o un recorte del mensaje del 2026, pero bueno, él dijo más o menos así, de que yo podría salir y divertirme y ser feliz como los demás, hacer lo que hace el mundo y divertirme, pero eso mismo voy a llevar a la otra vida. El Evangelio no me enseña eso. Si yo hoy puedo mirar a los ojos al obispo, entonces eso voy a llevar por otra vida y voy a saber que al Padre Celestial voy a poder mirarlo a los ojos, al saber que dice las cosas. Cambia muchísimo el enfoque en Jesucristo, porque yo justamente cuando iba pasando por ahí, se me cruzó la mente, yo podría estar haciendo eso ahora, antes de ir a la iglesia. Y cuando doblé para la otra esquina, encontré otro grupo también que estaban tomando, y se me cruzó otra vez en la mente, yo podría estar haciendo eso, ¿no? Eh, pero realmente cuando uno está enfocado en Jesucristo, esos pensamientos o recuerdos de los mensajes de los apóstoles nos indican el camino que debemos seguir. Estaría haciendo eso si no estaría en la iglesia, porque esa es la verdad. Si nos apartamos y decidimos violar nuestro convenio, entonces vamos a estar haciendo eso, porque es así, esa es la diversión del mundo, ¿no? Lo que Satanás nos ofrece. Y aparte de eso, una vida de tristeza, de angustia y mucho pesar por una ley transgredida o un convenio violado. Entonces, ¿cómo vamos a mirar a nuestro Padre Celestial? Cambia muchísimo la manera de mirar nuestra vida. Guardo la palabra de sabiduría, me esfuerzo mucho. Antes, ahora ya no, es como algo normal y una costumbre. ¿No? Y es algo que la verdad que me trae mucha satisfacción de decir, bueno, puedo salir a correr, puedo salir a entrenar sin incluir bebidas alcohólicas ni nada por el estilo. Cambia muchísimo el enfoque. La gente nos mira y ve que nosotros no somos bebedores de alcohol, eh, tomamos agua o alguna gaseosa o jugo y nada más que eso. Y somos un ejemplo para algunas personas que lo quieran seguir. Excelente, hermano. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna respuesta a la Sí, pregunta? yo quiero comentar de que todo lo que viene del Señor en cumplimiento de sus mandamientos, eso nos da paz interior. Tenemos diseñado el camino, el Evangelio, que nos guía hacia adelante. El enfoque principal es obedecer. Si andamos por ese camino, entonces todo esto nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad. Y aparte de eso, cuando se sabe que cuando obedecemos una ley, ahí vienen las bendiciones en eso.
Entonces el Señor está listo y presto para bendecirnos con paz, con tranquilidad, cuando hacemos lo que Él nos dice. Entonces, eso es lo que quiero comentarles. Gracias. Excelente, hermano, agradecido. ¿Algún otro Muy bien. comentario? Ok, estimados hermanos, el secreto de mantener el enfoque es el siguiente, a manera de reflexión. Pedro caminó sobre el agua mientras mantuvo su mirada fija en Jesucristo. En el instante exacto en que miró la tormenta, el viento, las olas y sus propias dudas, comenzó a hundirse. En Doctrinas y Convenios 6:36 nos dice, mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis. Nuestro enfoque sigue siendo Jesucristo. Debemos tener siempre la mirada al cielo. Cuando nosotros nos enfocamos en Cristo, las bendiciones van a llegar, estimados hermanos, y vamos a vivir una vida más sana y más en paz con nuestros hermanos. Nuestras propias tormentas. Tengo una pregunta acá sobre nuestras propias tormentas. ¿Cuáles son las olas o ruidos del mundo actual que intentan distraernos para que quitemos la mirada del Salvador? ¿Cuáles son las olas o ruidos del mundo actual que intentan distraernos para que quitemos la mirada del Salvador? Te escuchamos por micrófono, leemos tus respuestas en el chat, por favor. Las tentaciones, hermano. Diga, hermana. Las tentaciones. Ok, esos son ruidos, las tentaciones. Perfecto. Son todas aquellas acciones que nos alejan de nuestro camino por la senda de los convenios. Pues las distracciones, como decíamos, las redes sociales pueden tener diferentes enfoques, dependiendo del enfoque que nosotros aquí, agarremos, ¿no? Los amigos, los familiares, nuestras rutinas cotidianamente que tenemos, nuestros medios de diversión, la televisión, nuestros hobbies, queremos andar en bici, queremos andar haciendo ciertas cuestiones que nos puedan llegar a alejar de nuestro Padre Celestial. Todo aquello que no permita que podamos estar cerca de nuestro Padre Celestial o que nos aleje de las actividades que tenemos que hacer dentro de nuestra iglesia. Gracias. Excelente. Excelente. Más, Para, hermano. para evitar todo lo que dijeron los hermanos y para evitar las tentaciones también del maligno, debemos estar realmente enfocados en Jesucristo. El presidente Luis Meneses enseñó que en los postreros días va a ser muy difícil permanecer espiritualmente bien si no tenemos la guía fortalecedora, consoladora del Espíritu Santo, ¿no? Y para ello tenemos que enfocarnos realmente en Él para que de esa forma los dardos envenenados, cuando se levanten esas furiosas tormentas, ese granizo, cuando el enemigo nos ataque con toda su furia, porque lo hace, no tenga poder para arrastrarnos a ese abismo de miseria, a causa de la roca en la cual estamos fundados. Tenemos que fundar nuestros cimientos en Jesucristo, realmente, para soportar el día. La advertencia de los profetas es, los días que vienen van a ser mucho más terribles. Si ahora sufrimos muchísimo, esos días que vienen van a ser mucho peores. Entonces debemos crecer espiritualmente, debemos tener nuestras lámparas rebosantes de aceite. ¿Qué significa eso? Nuestra fe debe ser grande, nuestro testimonio debe crecer como un árbol gigante para esos días, debemos ser fuertes. El Señor ya lo expresó en Doctrina y Convenios 76, que solamente los valientes van a permanecer. Y Él dijo que si no se acortaran los días, no se salvaría una alma. Imagínense lo terrible que van a ser esos días. Entonces, hoy es el tiempo, hoy es el momento de empezar a nutrir nuestra alma con ese aceite de la fe, a tener a nuestro Padre Celestial cerquita de nosotros, a aprender a confiar en Él,
aprender a reconocer su voz, porque Satanás se ha vuelto muy eficaz en disfrazar la verdad como enseña el profeta, y nos puede llevar con puntitos pequeños sin darnos cuenta a donde él quiere, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con la información que nos llega acá en la mente. Si tenemos que alejarnos de ciertas personas que no nos transmiten ninguna cosa buena, ya sean personas del mundo, nuestros familiares, tenemos que alejarnos, no juzgarlos, sí alejarnos, porque nos van a arrastrar con pequeñas cosas a lo que ellos quieren, ¿sí? Que es chisme y otras cosas más. Entonces, debemos sacar de nuestras vidas todo aquello que sea malo para nosotros, ¿sí? Entonces, es muy importante que debemos estar bien agarrados de la barra de hierro, que es nuestro Padre, para poder sobrevivir y para poder acceder a su reino en la otra vida. Justo estaba leyendo un poquito en segundo Nefi, el final del libro, capítulo 33, versículo 12, nos dice Nefi, ya al final dice, y ruego al Padre, en el nombre de Cristo, que muchos de nosotros, si no todos, nos salvemos en su reino en ese grande y postrer día. O sea, miren los deseos que tenía Nefi en esos días, ¿no? Que muchos de nosotros, si no todos, nos salvemos, pero para eso debemos realmente, como dice el hermano, enfocarnos en Jesucristo, servirle a Él y no pensar tanto en las riquezas, porque la verdad, las cosas que tenemos no son suficientes para sobrevivir, no tenemos de sobra, pero vivimos de una manera feliz como la familia de Nefi, que tuvieron que atravesar un desierto, dejar toda su comodidad. No tenían de sobra, pero tenían lo suficiente para vivir y vivieron de una manera feliz, como enseñó Nefi. Nosotros debemos enfocarnos realmente en Jesucristo, debemos llevar nuestra alma a Él constantemente y debemos ser constantes en guardar sus mandamientos, en enfocarnos en Él, principalmente para que podamos hacer que ese testimonio que hoy tenemos crezca como un árbol gigante y nuestra fe sea grande para esos días, porque nos prepara el Padre para esos días. Vienen días muy difíciles, hermanos, muy, ¿sí? Debemos hacer caso a los consejos del profeta, ¿sí? Hoy es el día, como dijo él. Gracias, hermano Manuel. ¿Algún otro joven? Joven soltero. Hermano, Joven. yo creo que ya vivimos una pandemia. Ahí demostramos de qué estamos hechos. Yo creo que fue una probadita de dónde estaba nuestra fe. Yo siento que debemos estar preparados, como dice el profeta, preparado espiritualmente, mentalmente. También por eso están en las clases de autosuficiencia. Hay muchos programas dentro de la iglesia de conservación de alimento para que podamos estar preparados en cuestión de situaciones que se vendrá difíciles. Pero más que todo, no tener así. Usted leyó acerca de Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Cuando entró el miedo, hizo que todo se tuviera miedo y pues se hundiera, ¿no? El miedo, sabemos que el miedo es algo que trabaja el malo con nosotros. El miedo es a que vamos a perder familiares, el miedo de enfermarnos, el miedo de que alguien ya no nos hable, el miedo de alejarnos, el miedo de tenemos que aparentar para que nos amen. El miedo nos implica muchas cosas. Yo viví situaciones difíciles en la pandemia y siempre tuve la mente de decir, ¿qué estuviera haciendo Jesucristo si estuviera acá? Yo creo que nuestro hermano Jesucristo no se hubiera escondido y no se hubiera tenido miedo. El miedo hace que nos lleguen pensamientos negativos y ahí es donde es que trabaja el mal. Entonces, preparemos, la verdad, preparemos. Yo soy una persona
que pues ya 54 años y ha vivido muchas cosas difíciles. Viví una pandemia terrible, vi muchas personas morirse, pude ayudar porque algo que nos hemos olvidado ahorita es que tenemos que aprender a tener por lo menos los principios de signos vitales, inyectar, tomar la presión, todos esos detallitos, porque aunque oremos a Dios, si no estamos preparados, de nada nos va a servir. Entonces, yo enfoco mucho eso porque muchas personas se murieron por eso, por no estar preparado. Y ya es el momento. Mire, simplemente nosotros, con nuestras vidas personales, cuando pasamos algo, nos sentimos que no podemos hacer. A veces perdí mi fuente de ingreso y me dio miedo. Y vi que el miedo me hizo parecer muchas cosas. Pero cuando vencí el miedo, vi la luz, vi ver más allá y me sujeté a la voluntad de Dios. Entonces, pero también tengo que prepararme. Yo ahorita he visto usted decía que cambia nuestra vida cuando estamos en la mirada de Jesucristo. Todo, que estamos aprendiendo, que estamos preparándonos. Yo sé que, como dice el hermano, no va a haber muchas cosas que no vas a, en situaciones difíciles no va a haber dinero que alcance, si conservamos, almacenamos, pero por lo menos sobreviviremos y seremos obedientes en lo que nos dicen los profetas. Preparémonos, porque nada es casualidad en esta tierra lo que nos han enseñado los profetas. Vamos, ven, sígueme. Cuando yo llegó el programa de Ven, sígueme aquí en la Ciudad de México, yo soy de años de miembro y jamás había pasado. Y cuando me acuerdo que anunciaron, había una persona al lado mío y me decía, sí, ¿qué estará pasando? Y yo le comenté, algo viene muy grande para preparar. Y posteriormente vino la pandemia. Y yo creo que lo que están enseñando los profetas, de que nosotros, nuestro hogar, sea la fortaleza para los tiempos más difíciles. Porque acordemos que va a haber un momento que lo dice la Biblia, que se cerrará nuestra fe. Ya no van a prohibir las personas a que reúnan a la iglesia. Por eso la iglesia te está preocupando mucho que nuestra familia esté fortalecida dentro de su hogar. Muchas gracias, hermana, por tu comentario. Excelente. ¿Alguien más quiere participar? Sí, familia. Usted preguntaba acerca de qué nos aleja de Jesucristo, ¿no? Me acordaba de la Correcto. escritura de Éter, que dice, si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad, ¿no? Entonces, antes de conocer a Jesucristo o de bautizarnos, los que somos conversos como yo, por ejemplo, no tenemos plena conciencia de nuestras debilidades, en qué estoy mal, en qué me falta mejorar, ¿no? O sea, como que viví un poquito en la ignorancia, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, empezamos a ver en qué cosas tenemos que avanzar. Y creo que ahí está el principal problema que uno tiene, ¿no? A veces si uno decide afrontar esa debilidad con humildad, como dice Éter, es cuando empezamos a recibir mayor fortaleza, ¿no? Que si nosotros cedemos y simplemente pensamos de que eso no se puede conquistar, no se puede lograr, y viene el temor, como usted decía, de que pierdo la mirada en Cristo, viene el temor, digo, no puedo con esto me va a derrotar. Entonces ahí empiezan los problemas ya. Empieza a perder fuerza espiritual y empieza a ganar la debilidad, ¿no? Entonces ahí empezamos a perder la visión y el miedo a fracasar, a fallar, empieza a veces a agobiarnos. Leía, no sé si fue en este grupo, en otro grupo en el que también estoy, no sé, no me acuerdo, una hermana que comentó que decía de que por primera vez en el tiempo que tiene en la iglesia se sintió sola, dijo. Veía que los hermanos estaban con su familia y se saludaban todos, pero ella se sintió sola, que nadie se acercaba a ella. Entonces, yo creo que uno de los grandes desafíos también de muchos es el tema de las emociones. Una vez las emociones empiezan a hacer su trabajo, ¿no? Su tarea, de poder debilitarnos y desgastarnos, ¿no? Entonces, yo creo que también sería bueno tomar en cuenta eso, porque si nuestra debilidad también está en las emociones, si por ahí podemos nosotros de repente caer en una depresión o algo así, entonces sería bueno que nosotros tengamos conciencia de ello. Y si alguno de los que estamos acá en este chat, en este Zoom, tenemos un problema de ese tipo, ahí vamos dónde buscar ayuda, ¿no? Dónde buscar ayuda para que eso no sea un problema,
que nos aleje de Jesucristo. Porque recordemos que es importante eso, el tema de las emociones, el tema de las debilidades, todo eso. No se trabaja necesariamente, claro, se trabaja del lado de las escrituras, que es una fuente muy importante de ayuda. Es bueno leer el libro de Mormón y las escrituras, pero también es bueno buscar también ayuda especializada. Si tengo un problema, por ejemplo, físico, busco un médico que me oriente, un médico que me ayude. Obviamente también voy a ejercer mi fe. La fe me va a ayudar mucho, tener fe, pero si no busco un médico, va a ser difícil que me recupere solamente leyendo las escrituras. Entonces, busquemos siempre a la persona adecuada para que nos pueda ayudar en un problema específico que tengamos. Entonces, seamos conscientes de ese tema, ¿no? En qué yo puedo caer más fácilmente? ¿Cuál es mi mayor debilidad? Y una vez que tengo localizada mi mayor debilidad, trabajo en ello, ¿no? Busco escritura, busco mensajes de los profetas, busco también ayuda profesional, ¿no? Todo eso, ¿no? O sea, todo eso coadyuva a que el esfuerzo sea más eficaz y no esté disperso buscando qué cosa puede pasar por acá, no estoy así un poco perdido en el espacio, ¿no? Sino algo más enfocado en una sola cosa, ¿no? Eso, familia, ¿no? Muchas gracias, hermano. Excelente. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, los dejo ahorita con mi esposa. Ella les va a hablar sobre cómo recuperar el enfoque esta semana. Tenemos 3 tips muy importantes de cómo recuperar el enfoque esta semana. Primero define una prioridad. No intente cambiar 10 cosas a la vez. Elige un solo hábito importante para este mes. Estudio, salud o devoción espiritual. Silenciar el ruido. Establece límites con la tecnología. Por ejemplo, los primeros 15 minutos de la mañana, sin mirar las redes sociales. Busca apoyo. Comparte tu meta con un buen amigo o familia que te apoye e inspire mantenerte constante en el cambio. Estimados hermanos, les dejo una pregunta de reflexión para que todos puedan llevar a sus hogares. ¿Qué decisión vas a tomar esta semana para quitar el ruido del mundo y enfocar tu mirada en Jesucristo? Es un compromiso para todos. Me llevo un gran banquete espiritual. Gracias por todos sus comentarios. Muy enfocado en Jesucristo. De verdad que estoy muy agradecido. Y les diré que de pequeñas cosas conducen a grandes resultados. ¿Ok? Muchas gracias por su compromiso con El Salvador. Les amamos. Y quiero decirle que doy testimonio de Jesucristo, que Él es nuestro Salvador, que seguimos a nuestro profeta, el presidente Dali H. Oaks. Cuando lo seguimos a ellos, miramos a Jesucristo. Al orar y estudiar las Escrituras y asistir a la Santa Cena cada semana, tendremos esa fortaleza para poder mirar a nuestro Salvador. Me alegra mucho de ser miembro de esta iglesia y poder pertenecer a toda esta familia. Me encanta mucho compartir el Evangelio con los demás e invitar a ver a Cristo, ya que Él es nuestro objetivo y podamos mirar a Cristo. Estimados hermanos, sé que esta es la iglesia verdadera, que Cristo nos ama y que el poder enfocando a Cristo, que es la única meta, el único objetivo que tenemos, es Él. No hay otra en este mundo tan desafiante que vivimos. Yo testifico de Él y dejo todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén, Manuel, muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Eh, Muy linda la noche de hogar, muy edificante, muy hermosa realmente. Gracias por su tiempo. Gracias igual para ustedes. Gracias a ustedes, apreciados hermanos, por Tengan buenas compartir noches. todos esos hermosos comentarios. Me llevo una buena impresión de cada uno por sus talentos, sus dones. He aprendido más de lo que pensé que iba a aprender hoy en su comentario. He aprendido a enfocarme en Cristo a través de sus
ideas. Cada uno aprendemos de los obispos, de los jóvenes, nosotros aprendemos de los jóvenes y los jóvenes aprenden de los obispos. Es la idea. Y Así es. me alegra mucho que puedan enfocarse en Cristo. Es la única vía que tenemos para poder lograr la vida eterna. Se les ama, apreciados Así es. hermanos. Gracias por la invitación que me han dado. Gracias a la hermana Lucero. La dejo ahora para que puedan dar la última oración. Hermana, agradecido. Gracias por el espacio que nos han dado como familia. A usted, hermano, muchísimas gracias por el tiempo. Para servir. Hermano, una Gracias. consulta. ¿Eso Sí, que hermano. leyó, eso que leyó es de algún manual? ¿Cómo? ¿Lo que leyó es de algún manual? Lo que leí de algún manual, sí, claro. ¿Qué manual es, por favor? Ya le digo. Está bonito. Es lo que se hizo en la tierra será. Escucha, hermano. Bueno, este manual nosotros lo tomamos de las escrituras. Yo le puedo hacer llegar con la hermana Lucero. las diapositivas. Ok, gracias. Gracias, Son gracias. recopilaciones de varias escrituras, no los tomamos exactamente de un manual todo, sino de varios manuales. Ok. Gracias, gracias. Me alegra mucho que les haya gustado cuando se lo haga llegar con la hermana. Ok. Muchas gracias. Dios, y aquí me despido de vosotros. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por estar aquí. Les agradecemos a los hermanos que han dado hoy día, han sido los ponentes de la noche de hogares. Gracias. Terminamos con un último himno y la última oración se la pedimos a la hermana Elenita. Lucero, el último himno, por favor. De lograrlo
Llama a tu mamá. Qué molle.